Hola a todos, espero que estén súper bien. Este es el International Booktuber Tag. Este tag lo encontré en el canal de Yanis de Infinite Bookish, pero lo creó Daniela in Prague y voy a agregar el link de ambos canales en la descripción de abajo. Ahora, creo que este tag fue creado más bien para personas que hablan en inglés en sus videos, cuyo idioma natal no es realmente el inglés. Sin embargo, yo sí uso mi idioma natal en mis videos, pero subtitulo todos en inglés, así que voy a adaptar un poco las preguntas a esa parte. La primera pregunta es, ¿de dónde eres y cuál es tu idioma natal? Soy de México y mi idioma natal es español. La segunda es, ¿en qué idiomas lees tus libros? Leo en inglés y en español, y creo que últimamente he leído mucho más en inglés que en español, porque prefiero leer los libros en el idioma en el que fueron creados, y la mayoría de los que leo fueron escritos en inglés, pero sí me gustaría leer más en mi idioma porque a veces siento que estoy tan plagada del inglés por todas partes, tanto en películas, videos que veo, podcasts que escucho, canciones, todo es en inglés. Me gustaría más nutrir mi idioma con más lectura en español. La tercera es, ¿existen canales de booktube en tu idioma? Y si sí, ¿cómo es la comunidad? Sí existen varios canales en español. Sin embargo, siento que es una comunidad muy chica, por eso también quise crear subtítulos para estos videos, para poder ampliar mi rango de espectadores y poder hablar con más gente del mundo sobre libros. La cuarta es, si sí existe una comunidad de booktube en tu idioma, ¿por qué decidiste integrarte a la internacional? Bueno, creo que ya lo expliqué justo en la pregunta pasada. Es porque quería tener la opción de comunicarme con más gente y hablar sobre libros. La quinta es, ¿existen algunos desafíos para ti como persona que no habla inglés nativamente? Y sí existen. En mi caso, al subtitular, hay muchas cosas que digo en español que a veces no tienen traducción literal al inglés y me cuesta trabajo encontrar la forma de expresar justo lo que quiero expresar. De hecho, el subtitulaje de mis videos es la parte que más tiempo me toma de mis ediciones. Por eso, y porque a veces sí hay palabras que tengo que buscar cómo se escriben o cómo se dicen. La sexta es, ¿cómo obtienes libros en inglés? La mayoría de los libros que compro son por Amazon o Book Depository. Estas dos páginas tienen libros en inglés y de ahí es de donde los obtengo. La séptima pregunta es, ¿cuál es la mejor parte de pertenecer a la comunidad internacional? Y si quieres, responde esta pregunta en tu idioma natal. Bueno, ya hablo en mi idioma natal, así que voy a intentar responder esta pregunta en inglés. I think the best part of belonging to this international community is that you can get points of view of people from all over the world and still be able to find things in common through our love for books and being able to not let language become a barrier between communicating with other people and share the love we all have for these stories. Espero que eso se haya entendido bien. La octava pregunta es, ¿ves canales de booktube internacionales? Y da un shout out al canal más reciente que hayas encontrado. Sí veo muchos canales internacionales, a veces no me doy cuenta de que son internacionales porque hablan muy bien el inglés y pienso que es su idioma natal hasta que viendo sus videos me doy cuenta de que no es su lengua madre. Y el shoutout sería para el canal más reciente que encontré, es The Bookishland. Esta chica es de China, no sube videos tan seguidos, pero todos los que he visto son de calidad, así que mejor calidad que cantidad. Y por último me tocaría etiquetar a más booktubers internacionales. La verdad no me encanta etiquetar específicamente a una sola persona, así que si tú quieres hacer este video y te consideras un booktuber internacional, haz este video y disfrútalo. Y eso sería todo por hoy. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.